Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Voy a aventurarme a hacer este video que es un poquito complicado por la situación que se está presentando en la política nicaragüense. Que ha venido a demostrar cierta ineptitud del liderazgo opositor, no de la oposición. Y cuando digo liderazgo opositor, me aventuro a decir que me refiero a personas que en realidad no son líderes opositores, sino que los medios de comunicación los han puesto como las personas que encabezan a la oposición, pero que en realidad no lo han hecho y que han demostrado gran ineptitud, y tal vez no por intención, sino por ciertas condiciones, y porque en realidad no han estado o no están en la capacidad verdadera de encabezar un movimiento tan amplio como es la oposición nicaragüense, y sobre todo el exilio nicaragüense, compuesto por más de 1,5 millones de personas, concentradas fundamentalmente en 3 países, en más de un 80 o un 70% en Estados Unidos y el resto en Costa Rica y España, y otros países donde en menor porcentaje está disgregada la diáspora y la oposición nicaragüense, el exilio. Esta situación ha hecho que algunas personas me digan: Chino, no le vuelves a la oposición. Yo no le vuelvo a la oposición. Yo lo que vengo es haciendo un llamado a la oposición y al cambio de la agenda mediática que solo promueve a determinados personajes que al final de cuentas no han dado los resultados deseados para encabezar un movimiento opositor tan variopinto. Y cuando digo tan variopinto, porque es un movimiento que no tiene, y cuando digo un movimiento me refiero no porque esté organizado, sino porque los componentes de la oposición nicaragüense son de distintos orígenes, de distintas posiciones políticas, ideológicas, y me atrevo a decir que mayoritariamente, hablo de un 30-40% de la oposición hoy en día se origina dentro del mismo sandinismo. Y eso fue evidente cuando en 2018, que es a partir de donde se puede decir que surge el nuevo movimiento opositor, que ves que la mayor parte de la gente que participó en esas jornadas, y yo digo participó porque yo no participé, en el 2018, al igual que un montón, que decenas de miles que hoy estamos en la oposición, creímos que era un golpe imperialista, porque de esa manera
se vendió y porque todavía en alguna medida creíamos en un sandinismo que nunca existió y que solo existió en la mente de aquellos que de manera honesta y con la disposición al sacrificio nos incorporamos a un movimiento sandinista que no era otra cosa y que no lo entendíamos que marxismo disfrazado de sandinismo, pero al ofrecerle a más de un 70% de la población nicaragüense empobrecida el paraíso terrenal sobre el infierno que vivíamos y que era culpa de los ricos, pues creímos que era lo correcto. Y digo sarcásticamente, culpa de los ricos. Entonces, en estos momentos se está viviendo una situación en la que la dictadura le da de comer en la mano lo que ellos quieren a los supuestos opositores que supuestamente liderean la oposición en Nicaragua. Los tienen medidos, juegan con ellos y hacen con ellos lo que ellos quieren porque ya los conocen cómo van a reaccionar. No pasan de salir a dar declaraciones en cada aniversario de la OEA o de la Asamblea General de la ONU o en cada encuentro de la Comisión de Derechos Humanos, sea Interamericana o el Consejo Mundial de Derechos Humanos, sean los de la ONU, los de la OEA, pero hasta allí llegan. Y dicen y repiten lo mismo que todos los nicaragüenses sabemos, que es que en Nicaragua existe una dictadura familiar y que esta está fundamentada en una estructura mafiosa político-económica que hoy está dominando la economía centroamericana y no solo eso, que tiene nexos económicos con grandes capitales de Europa y de América Latina. Y esto es fácil. Hace 3 días se publicó que Panamá es el país de mayor inversión extranjera directa en Nicaragua, superando a quien había sido históricamente el mayor inversor extranjero directo, que es Estados Unidos. Y te vas a encontrar que hay una lavandería de dinero, empresas del Danielato, a como las están en Guatemala, El Salvador, ya no digamos Honduras, ya no digamos Costa Rica, porque esa es la gran incidencia política que tiene el danielismo en el gobierno costarricense, que se ha vuelto cómplice inclusive de las muertes que constantemente el danielismo produce en los opositores nicaragüenses que residen en Honduras. Entonces, esa inversión que ustedes ven hoy en Panamá, que convierte a Panamá en el mayor inversor directo extranjero en Nicaragua, pues no es nada más que el capital que testaferros le lavan al danielismo y lo invierten como capital panameño en Nicaragua, como pasa con Transfigura, el capital de la refinería y la Puma desde Suiza, o los capitales bancarios que se ve, que vienen a fundarse como bancos en Nicaragua provenientes de Honduras. Todo lo que venga de Honduras es sucio. Entonces, de esa manera, están predominando económicamente en Centroamérica e incidiendo en las políticas de la región, y es por eso que ellos han tenido
un gran control sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica, que sigue desembolsando, aún con todas las denuncias de Adante Mossi, capital para los proyectos oscuros del gobierno de Daniel Ortega. Entonces, existe toda una movilización de una estructura mafiosa que está controlando política y económicamente la región centroamericana y parte del Caribe. Lógicamente, con la complicidad de Venezuela, que sabiendo que dieron más de 6.000 millones al Estado nicaragüense, que el danielismo lo privatizó en capitales personales y que cargaron esta deuda de la cooperación venezolana a la deuda externa nicaragüense, pues extrañamente Venezuela no dice nada, porque es la misma mafia donde está el cartel de los soles, donde están los carteles del narcotráfico desde Venezuela, que pasan cholo la droga por Nicaragua y que son sus socios en esta actividad narcotraficante y de lavado de dinero desde Venezuela. No así Cuba, que es quien manipula a los dos países y a ambos les chupa sangre, porque Cuba no produce nada, sino que es un parásito, un zancudo que solo le chupa sangre a los países donde tiene incidencia. Dentro de todo este paquete, y sabiendo que se ha venido dando este tipo de actividad, donde estaba decaída la lucha política hasta el 9 de febrero del 2023, que gracias al gobierno del señor Biden fuimos liberados los 222 y se reaviva la lucha política en el extranjero, puesto que desde el 2021 los que estaban libres, incluyendo Monteverde, no hicieron ni una actividad realmente en contra de la dictadura, y es con la salida de los 222 que se reaviva la lucha política, y ahí trato de encajarme en un nuevo papel después de casi un año en prisión, y lógicamente trato de colaborar en esta nueva experiencia de enfrentamiento al danielismo, que ya lo venía haciendo a lo interno de Nicaragua, y desde el 16 de febrero que hacemos nuestro primer video, comenzamos a llamar a la organización del exilio. Y ahí es donde yo señalo de que hay una complicidad de liderazgo opositor, si se puede decir que hay liderazgo opositor, con la dictadura por omisión. No porque estén ligados o tengan alguna asociación de inteligencia o política o de cualquier tipo con la dictadura para colaborar con ellos, sino porque no se han preocupado en lo más mínimo en organizar a la oposición en el exilio, cuando era o es más fácil que hacerlo hoy en día dentro de Nicaragua. Y tenemos un año y casi 10 meses de estar diciendo precisamente que hay que organizar al exilio, que hay que organizar en una sola organización a la oposición, porque las famosas sopa de letras, porque las famosas organizaciones, llámese Alianza Cívica, UNAP, Alternativa de no sé qué cosa, Monteverde, el Ceporele, y todo este tipo de organizaciones, como 20 y pico que hoy están en la GECOM, son caciques sin indios que no tienen miembros ni afiliados, solo son las personas y que se aferran a estas organizaciones
físicamente inexistentes y que solo existen como sopa de letras para estar asociándose y reclamando una parte del pastel opositor, y que a la larga nos sigue manteniendo atomizado en más de 50 organizaciones que ninguna hace nada. Y ahí es donde yo digo que el liderazgo opositor, si es que existe ese liderazgo, es cómplice de la dictadura por omisión. Porque yo estoy seguro que a como el 95 o 98% del exilio político, hablemos de Estados Unidos, donde estamos el 70% del exilio, no pertenecemos a ninguna de esas organizaciones. Por lo tanto, hay una cantera opositora que, si estos líderes quisieran, bajaran a los territorios, a las ciudades, a los condados, a los distritos de Estados Unidos y nos organizara como un solo movimiento, y esa sopa de letras que están en 2, 3 organizaciones o alianzas o como le quieran llamar, no tuvieran ningún efecto ni que reclamar, porque la gran mayoría no pertenecemos a esas sopas de letras. Y no solo es el chino, son cantidades de personas que hemos hecho estos llamados y no se han preocupado por organizar el exilio solo por estar dando la cara en los medios de comunicación en determinadas fechas, cónclaves y organismos regionales, interregionales o universales. Pero de ahí no pasan. Yo, que consideraba 3 líderes fundamentales de la oposición cuando salimos, y que varios se aliaron para darle color a Maradiaga y echarle todos los clavos de las penurias de la oposición, y otros echarle todos los clavos a los chamorros como Chico Larios y su movimiento de nicaragüenses libres, que no sé, es otra sopa de letras, y que todos de esa manera han actuado contribuyendo, y algunos sí con conocimiento de causa, a la división de la oposición, por lo menos en la estructura esa de sopas de letras. Y son precisamente los que se aferran a las sopas de letras los culpables y los cómplices por omisión de la atomización de la oposición. La dictadura los tiene medidos, y cada vez que va a pegar un zarpazo, les da la con dulce. Los medios de comunicación inventan pleitos entre la estructura sandinista que no existen. Grandes potentados del sandinismo que están presos, que nunca han estado presos, y que solo en ciertos medios de comunicación hacen estos inventos, desviando la atención del objetivo principal, que es la organización como una sola fuerza de la oposición. Y por eso digo que son cómplices por omisión. Me decía un amigo periodista: Chino, no ataques a la oposición. Yo no estoy atacando a la oposición. El 97% de la oposición no nos damos cuenta ni qué pata puso ese huevo, ni qué es lo que hacen en realidad, porque solo vienen a dar la cara en ciertos tipos de fechas o en ciertos tipos de eventos que tienen cobertura mediática. Entonces es por eso que se hace necesario, y nosotros, quedando como locos, pero muchas veces les demostramos tener la razón, que la agenda mediática lo que hacía era desviar la atención del verdadero objetivo y nos mantiene atomizados. Y esa agenda mediática solo le da espacio a las mismas personas de siempre, y que, querramos o no, han convertido a algunos en un modus vivendi de la política opositora. Es tiempo entonces de reaccionar, y yo considero que, a pesar de que yo nunca fui del MRS, al contrario los ataqué cuando yo estaba en el frente, que unamos en la estructura más seria que hay en este momento,
Y es de esta manera que personajes conocidos se han revivido el conflicto de los 80 y nadie se dedica al 2018 para acá solo a sacar la guerra de los 80 como que la guerra de los 80 fue única y exclusivamente culpa del sector sandinista. La guerra de los 80 fue culpa de dos potencias atrasadas que gracias a Dios Estados Unidos ha superado esa etapa y es la vanguardia de la lucha por los derechos humanos, por la democratización del mundo, hizo desaparecer las dictaduras militares y es precisamente los luchadores contra el imperialismo, entre comillas, de Rusia, de Cuba, de Irán, de Nicaragua y Venezuela, los que hoy promueven dictaduras y se han quedado con 40 y pico de años de atraso mental, político y social, queriéndole vender una idea de un imperialismo a ultranza que en realidad quien lo practica es China y Rusia. Estados Unidos ha demostrado en las últimas décadas de que no trata de imponer políticas en la región americana y trata de conversar. Estados Unidos tiene la capacidad para haber puesto el orden desde hace rato a Honduras, a El Salvador, al mismo Guatemala que no han querido dejar gobernar a Bernardo Arévalo. O ponerle el orden a Venezuela y no lo ha hecho y tiene la capacidad económica y militar para hacerlo. Pero ¿quiénes son los que están promoviendo dictaduras militares? Promoviendo el entrenamiento de movimientos terroristas en Nicaragua y Venezuela. Rusia. ¿Quién es el que está invadiendo Ucrania? Rusia. Y engañan a la gente que es el imperialismo. A mí me dicen, Chino, pero vos antes militabas. Si es que yo nunca he negado que milité en el frente. Es más, yo me siento orgulloso del sandinismo que yo practiqué porque no me enriquecí, porque no asesiné, porque no abusé. Y al contrario, más bien Condega puede decirlo que por 15 años, con mi dinero y el de mis amigos, ayudé a miles de niños y a miles de personas todos los fines de años, y no solo eso, con medicina, con materiales de construcción para casas, con mis amigos y con el dinero de mi familia, que no estrenaba en las Navidades para este tipo de actividad, que nada tenía que ver con el Frente Sandinista, y de eso me siento orgulloso. Así es que el que me señale que vos militabas en el Frente antes, sí, yo orgullosamente, porque era un sandinismo sano, honesto, que practicamos más del 80% de los sandinistas que hoy no apoyamos a Daniel Ortega. Porque el 12% de la población nicaragüense que apoya a Daniel Ortega, según los datos de encuestadoras serias, que yo digo que es menos del 10%, menos de la mitad son sandinistas. La mayoría son oportunistas del liberalismo, de la misma contra, del gran capital que se ha asociado con el danielismo, porque reales llaman reales. Entonces, es tiempo ya. Vamos a cumplir el 9 de febrero 2 años de estar aquí. Y tenemos más de año y medio de estar diciendo de que hay que organizar. A ver, que me diga a mí, en Miami, porque todo se concentra en Miami. Chiquito el estado. El 60%, el 33% del exilio nicaragüense está en la Florida. De eso, un 60% está en Miami. Y todo se concentra ahí, pero hay un 33% más en California y no lo tocan. ¿Por qué razón? Porque están interesados muchos de esos supuestos dirigentes a estar ya más cómodos y a que nadie les esté reclamando, porque si nos organizamos vamos a poderle reclamar a los dirigentes. Pero mientras tanto no sabemos qué es lo que hacen y solo dan la cara para dar datos y estadísticas de la dictadura y de la represión que todo el mundo sabe,
Pero no hay una sola propuesta. En 2 años que vamos a cumplir de estar aquí, los que se han adueñado de la oposición, que ni siquiera son el 2% de la oposición en el exilio, no tienen ni una propuesta alternativa a la dictadura. Ni una sola. ¿Cómo era posible que nosotros, mientras decíamos que había que crear resistencia, algunos dirigentes y algunos de los 3 que yo he apoyado, de que venían con los 222, le decimos a la gente en Nicaragua que no se arriesgue? ¿Cómo, hijo de putas, vas a dar al traste con la dictadura si le decís a la gente que esté adentro que no se arriesgue? Si esto es de arriesgarse. ¿O acaso no nos arriesgamos y nos mandaron a prisión? Nos desbarataron la salud, la familia. Estamos en una tercera edad, aquí, en una soledad, pero sin rendirnos. El cambio tiene que venir de adentro, pero no se arriesguen. Ese era el discurso que se le decía a la gente. Cuando hay que decirle a la gente, hay que arriesgarse, hay que crear resistencia, hay que organizar el exilio y no lo organizan. Por eso digo que son cómplices por omisión. Porque saben perfectamente bien que es más fácil organizar a todo este 1,000,000 y pico de opositores que estamos en el exilio, en el extranjero, que hacerlo en Nicaragua, y no lo hacen. Y tampoco lo hacían en Nicaragua. Porque se pusieron a ser todos candidatos y ya sabemos que eso permitió más división, que nunca se pusieron de acuerdo y al final Daniel los echó preso a todos. Y hasta ahí llegaron. Es hoy en día y la oposición no levanta cabeza porque seguimos con los mismos pendejos. Entonces, esa gente que está allí debe ampliar. Y allí es donde yo digo que Estados Unidos tiene que poner las cartas sobre la mesa, ya que si ellos son quienes nos sacaron de la cárcel, ellos son nuestros máximos aliados, ellos son los que permiten poner a veces cesereque a la dictadura con las sanciones, pues también tienen el derecho a exigirle a la oposición: únanse, organicen la oposición. Y por lo tanto creo que Estados Unidos debe incidir para no quedarnos con solo 3, 4, 5, 6 personas que solo sirven para cabildear, para mantenerse como líderes mediáticos, pero no para organizar la oposición. Y por lo tanto, ese círculo se tiene que ampliar. Y ahí, los que venimos del sandinismo tienen que tener cabida. Más del 40% de la oposición vienen del sandinismo. Y son los que mejor organizados están. UNAMOS tiene su estructura en Costa Rica, tiene su estructura en Canadá, tiene su estructura en España, tiene su estructura en Estados Unidos. Que me diga cuál es la estructura que tiene la Unidad Azul y Blanco, nada más la representación que tienen en Monteverde, que eso no existe. Es pura bulla. Entonces, a eso me refiero cuando digo que han sido cómplices por omisión, porque no se han preocupado por organizar a la oposición, mucho menos por representarla. Se han representado a sí mismos. Los tienen tan medidos que el día que presentaron lo del canal, ya este canal hace 1 año y medio lo habían presentado como una alternativa cuando miraron que fue una gran mentira. El famoso canal que iba a buscar por salir de Punta Gorda y iba a salir allá por la parte sur de Nicaragua. Ya presentaron la alternativa de Canal Seco hace como 1 año y medio, robándole una idea a Gilberto Cuadra del COSEP, que tuvieron esta propuesta de Canal Seco y que no vino Daniel Ortega, mucho menos de China. Pero ahora, a todas luces, lo que se mira es que están pretendiendo un canal húmedo, no seco. Si ustedes ven, cuando arranca de Bluefield, habla de una esclusa. Y hablar de una esclusa, estás hablando de un canal húmedo. Entonces, hay que estar claro, en primer lugar, que eso no se va a hacer, que esos son sueños mojados.
Y segundo, de que esa fue la manera de desviar la atención. Están desviando la atención para acá, para los cambios que están haciendo, dije yo. Entre los cambios están establecer una colonia china. Tipitapa ya tiene como 10 comercios chinos que están quebrando a los comerciantes tipitapeños. El mercado oriental lo van a quebrar haciendo un nuevo mercado oriental controlado por los chinos, junto con más de 10 megatiendas que ya tienen ahí. Estelí ya tienen el control. Condega, mi pueblo, un pueblito, ya tiene 2 tiendas chinas. Y si se hace una colonia china, recuerden lo que les dije, hasta las pulperías van a ser de los chinos, como pasa en Costa Rica. Entonces, la venta y el empeño a los chinos, todos los recursos mineros se los están dando a los chinos sin impuestos, libres de todo, y ni siquiera conocemos el Tratado de Libre Comercio que hizo China, que además lo hicieron a nivel partidario, por eso es que no se conoce. Ustedes recuerdan que Daniel Ortega le dio un poder como secretario general para que representara al secretario general del Frente, que es Daniel, a Laureano en los arreglos que fue a hacer con China. Es decir, que se arreglaron como la camarilla supuestamente comunista o de izquierda entre partidos. Entonces, este es un arreglo entre particulares en la práctica. Por eso es que nadie conoce el Tratado de Libre Comercio de China con Nicaragua, aparte de que lo eximen de todo tipo de impuestos, incluyendo la exportación de mercancía, que era la única que estaba grabada con impuestos y le producía riqueza al país. Entonces les desvían la atención con el canal, que es una gran mentira, un canal que tenía 268 kilómetros, que es el que salía de Punta Gorda, ahí por Brito, ahí por la parte sur de Rivas, ahora a un canal de casi 450 kilómetros que va a partir todo el país. Es una gran mentira. Y mientras todo mundo estaba poniéndole mente, metían la reforma constitucional, que no viene a cambiar gran cosa, lo que viene es a legalizar todo lo que inconstitucionalmente han venido haciendo. Uno, que por 2 periodos consecutivos, la concubina de Daniel Ortega sea la vicepresidente. Llámese Rosario la Bruja Murillo. Y las funciones que ha venido haciendo el Chihuín Ortega, ¿se acuerdan del hijo de Somoza de baile? Le decían el Chihuín Somoza. Este es el Chihuín Ortega, Laureano Ortega, que se gastan millones de dólares en hacer cantatas y traer artistas de géneros que la Nicaragua no conoce y desconoce, de tenores, operetas y pendejeras que la tradición cultural de Nicaragua desconoce. Entonces, ha venido actuando como el presidentito, porque la Rosario es un ignorante que lo que hace es leer un comunicado todos los días y con eso le dan a creer a la gente que la Rosario manda. Mentira, quien manda es el Círculo de Hierro Daniel Ortega. Él es el que controla el ejército, la policía, los organismos de seguridad, la economía, el Banco Central, el Banco de Finanzas, el Ministerio de Economía y Fomento. Eso no lo toca la Chayo. La Chayo se mete con la majada, con los maestros, con la salud, con los sindicatos, y a esos pendejos son los que domina, controla, humilla. Pero donde está verdaderamente el poder, la Rosario no se mete. El que está ahí es Daniel y su grupo. Aparte de que el Estado le sirve como la estructura operativa de los capitales ilegítima e ilegalmente poseídos por la estructura del danielismo. Meco Santa Fe gana todos los grandes proyectos y es a partir de carreteras, y es a partir del 2007 que Meco Santa Fe se hace un monstruo y supuestamente era una empresa tica que surge en 77 cuando surgió el tercerismo, extrañamente, y ahora gana todos los grandes proyectos, pero no solo eso, los gana en Panamá, los gana en El Salvador, los gana en Guatemala, los gana en Colombia. Se han visto en el caso de Odebrecht untados
y gastaron millones en coimas y sobornos y se prestaron a quemar a funcionarios cuando iban a ser procesados en el caso Odebrecht. Entonces, Meco Santa Fe también es una empresa de origen tico, testaferra del danielismo. Igual la refinería y un montón de cosas, y son dueños de los bancos. Entonces, meten el gol del canal, meten las reformas constitucionales, y en las reformas constitucionales lo que vienen es a legalizar lo que ha venido pasando. Que desde el 2007 se acabó la independencia de poderes. Los abogados a partir del 2007 perdimos nuestra capacidad profesional, se nos prohibió representar a las personas ante las instituciones del Estado, aun cuando tuviésemos poder. Éramos humillados cuando llegábamos a la Procuraduría, cuando llegamos a la Superintendencia de la Propiedad, al registro de los organismos no gubernamentales, al Ministerio de Gobernación, humillados. Es decir, y los abogados es el sector, uno de los sectores que más apoya a la dictadura y son de los más humillados y de los más arrastrados. Igual pasa en todas las profesiones, porque ni siquiera Daniel es profesional, mucho menos Lachayo. Y ahora, grandes profesionales con maestría, catedráticos, se le humillan a dos ignorantes que lo que tienen es una asesoría mafiosa. Y ¿saben qué dice el artículo 132 en la reforma constitucional? La presidencia de la República dirige al gobierno y como jefe de Estado coordina los órganos legislativos, judicial, electoral, de control y fiscalización regionales y municipales. Es decir, se acabó la división de poderes del Estado oficialmente con estas reformas constitucionales, porque el presidente pasa a coordinar todos los poderes del Estado. Vaya, miren la reforma en el artículo 132. Así dice: la presidencia de la República dirige el gobierno y como jefatura de Estado coordina los órganos legislativos, judicial, electoral, de control y fiscalización regional y municipal. Y lo que ya se venía dando, que ahora el INIFON, que controlaba las alcaldías, perdió la autonomía y pasó a ser un organismo de la Superprocuraduría. A como la autonomía del Ombudsman, de la Procuraduría de Derechos Humanos, se le subordinó a la Procuraduría de la República. Los registros de la propiedad para los robos. Entonces, prácticamente se convierte oficialmente ya en una dictadura totalitaria donde no existe la independencia de poderes. Artículo 132, miren la reforma constitucional. Pero, para venir y seguir engañando a la gente de que aquí hay inclusión de la mujer, y como ya Daniel le venía diciendo, copresidente, entonces miren cómo le desviaron la atención. Agarraron a los pendejos de la zapera, al sector más ignorante del sandinismo que se quedó con Daniel Ortega y que no es el 10% del sandinismo. Los engañan con este tercer canal. El año pasado, sí, antepasado, recién venidos, pues, presentaron el canal seco. Ahora este es húmedo porque, ay, mírelo, dice Esclusa El Escondido. Y la gente está manejando que es canal seco. Fíjense bien. Ahí dice Esclusa. ¿Desde qué Esclusa estás hablando que es un canal húmedo? Entonces es una gran mentira. Aparte de que va a partir el lago Solotlán. Otro puro gol, pues. Decía alguien ahí riéndose que no le han podido poner un puente en la jeta, la Chayo. No pudieron hacer un canal de 268 kilómetros y van a hacer uno de casi 500. ¿A quién van a engañar? Como dice un muchacho que vive aquí donde yo vivo. Entonces, él sale ahora de que la presidencia de la República se compone por un copresidente, que sería Danny Boy, y una copresidente, que sería la Chamuca. Esto es una práctica
que lo que viene es a promover el desorden. ¿A quién le vas a echar los clavos? ¿A la Chayo o a Daniel? Van a hacer la práctica que han venido haciendo siempre para mantener domados a los estúpidos de la zapera. La Chayo los corronea, los humilla y aparece Daniel hablando de patriotismo, de antiimperialismo. Y son tan idiotas que no se dan cuenta que son narcotraficantes y eso no es culpa del imperialismo, que lavan dinero y eso no es culpa del imperialismo, que se robaron 320 empresas y eso no es culpa del imperialismo, que se robaron 6.000 millones de la ayuda venezolana y se la cargaron a la deuda externa de Nicaragua y esa no es culpa del imperialismo. Son delincuentes porque son delincuentes y eso no es culpa del imperialismo. Son tan idiotas el sector más ignorante del sandinismo que se quedó con Daniel Ortega, que no se dan cuenta que ahora los van a mandar a repetir a los barrios el nuevo proyecto del canal y ni siquiera son capaces de leer qué contiene esta reforma constitucional que viene a legalizar todas las estupideces. Ahora, imagínense las esclusas, de acuerdo a los estudios de inteligencia artificial, andan entre 500 y 1.500 millones por kilómetro. Y eso dependiendo anchura y una serie. Por kilómetro. Entre 500 y 1.500 millones las esclusas por kilómetros. Tírenle 445 kilómetros. Por favor, hombre. ¿De dónde van a sacar ese real si no pudieron sacar el real? De 50.000 millones que era para los otros 268 de Punta Gorda, Brito. ¿Cómo van a andar engañando a la gente? Y los idiotas andan repitiendo como lora el nuevo. Y el otro año, decía, va a ser el nuevo canal del Golfo de Cabo, gracias a Dios, al Golfo de Fonseca. Y así los van a tener como pendejos. Entonces, ¿a quién le va a echar los clavos de lo que así haga mal? ¿A la copresidente o al copresidente? Por otro lado, el otro truco para poder tener el control total familiar, como la chamuca no sale del Carmen, igual que el cacreco de Daniel Ortega no sale del Carmen porque tienen miedo a salir, le tienen miedo al pueblo, van a gastar más de 500 millones solo en la seguridad personal de la familia este año, porque van a gastar 6.000 millones de córdobas del presupuesto nacional en este año fiscal en la Policía Nacional. Vayan, búsquenlo. Y eso es lo que a veces no queremos hacer los nicaragüenses y los brutos de la zapera que repiten como lora los que les mandan a decir. Entonces, el artículo 138 de estas reformas constitucionales, en esta reforma, dice que el copresidente y la copresidenta podrán nombrar vicepresidentes, o sea, los que se les ocurra, que tendrán las funciones que ellos les asignen. Pues puta, ¿cuántos vicepresidentes va a poner la Chayo y cuántos va a poner Daniel? Pero ¿dónde está el truco? Mientras allá le ponen 25 años, no haber perdido la nacionalidad o no tener otra nacionalidad y una serie de requisitos para ser copresidente o copresidenta, pues en el artículo 138 ponen que ellos mismos pueden nombrar vicepresidentes, los que quieran, ¿verdad? Y que tendrán las funciones que estos mismos les asignen. Pero el truco está de que a los vicepresidentes no les pusieron ni un requisito en el artículo 138. Entonces, la consanguinidad, que el nepotismo y todo eso que se legalizó, pues sin ningún requisito para nombrar a un vicepresidente, pues estamos claros que el vicepresidente va a ser Laureano. Y se deja la jefatura del ejército, de la policía y el Ministerio del Interior a cargo de la presidencia de la República. Llámese Daniel Ortega, que ese es el pastel que él domina, los organismos de defensa y seguridad. Pero no solo esto, en estas nuevas reformas, la seguridad del Estado había pasado a la Dirección de Información sobre la Defensa, que antes era la DGC. Vuelven en las reformas el Ministerio del Interior como encargado de la seguridad del Estado y el orden interno.
Es decir, vuelven a la estructura cubana. Entonces, todo este tipo de asuntos son los que la gente tiene. Yo no sé qué es lo que estás oyendo, Marlon González. No estamos hablando de sandinismo, estamos hablando de danielismo. El sandinismo desapareció desde hace rato en esa estructura. Esa es una estructura mafiosa de mi sandinismo. Y el sandinismo que yo practiqué, Marlon González, me siento orgulloso. Esa es una práctica que nada tiene que ver, por lo menos, con el sandinismo que nos enseñaron. Esa es una práctica de una estructura mafiosa que es el danielochaísmo. Así que no estoy hablando de 50 años y cosas, nada que ver. No estés desviando la atención por cosas que nada tienen que ver y que son precisamente ese tipo de cosas los que mantienen dividida a la oposición, porque más de un 40% de la oposición tiene origen sandinista y con ese rechazo al sandinismo no quieren dejar participar a los que venimos de allí y rechazamos esta dictadura. Entonces no anden enredando sandinismo con danielismo y un montón de cosas, y pretendiendo revivir el conflicto de los 80, que ya lo expliqué, que es culpa de dos potencias que en determinado momento eran atrasadas, incluyendo Estados Unidos, que Estados Unidos avanzó y Rusia y su pandilla se quedaron en el atraso de más de 40 años, hablando de un imperialismo a ultranza. Entonces, esas son lo que está sucediendo. Ahora, el día de hoy, la Rosario le mete un nuevo elemento de división del chamorrismo y trata de hacer ver a la oposición como el chamorrismo. Lógicamente, dentro de las estructuras opositoras, antisandinistas y de derecha, hay cierto recelo con la familia Chamorro, porque si han habido dos familias prevalecientes por casi 80 años en la política nicaragüense, son la familia Chamorro, como con 6, 7 presidentes, y los Somoza, con 45 años en el poder. Entonces, estas familias, por muchos de ellos todavía se creen sangre azul, pero hay un sector honesto de estas familias. Yo les decía, al hermano mayor de mi abuela, a mi tío Diomedes, la gente de Emiliano Chamorro lo asesinó y le hizo un torniquete en la cabeza y le sacó los ojos en Limay. Mi tío Diomedes de Urrutia, papá de mi tío Arnulfo, que a su vez era el papá de Arnulfito Urrutia, que es aquel que escribe sobre emprendedurismo y que fue vicecanciller en los 80. Pero yo le voy a echar los clavos a los jóvenes chamorros de hoy, o a mi generación, o a los chamorros de mi generación, lo que hizo Emiliano Chamorro en los años 20. Bueno, que tuvieron arreglos, que compartieron el poder, hicieron los lomazos, sí es cierto, pero son los viejos chamorros, incluyendo Pedro Joaquín, que tiene sus bemoles también. Pero ¿cómo le vas a echar a los hijos de Pedro Joaquín? Hay uno que otro que ahí tiene su colita, pues, de toda esa chamorrera. Pero no puedes meterlos a todos. Entonces, como hay cierto manejo, a mí me estuvieron llamando varios de los opositores para que asumiera una postura contra los chamorros, como la campaña que hizo Francisco Larios en contra de los chamorros desde que venimos, los 222. ¿Para qué? Para mantenerlos divididos en supuestamente oligarquía y los opositores de a pie. Y esa mierda se acabó. Aquí dejémonos de pleito de ricos y pobres. ¿Que hay chamorros buenos? Sí los hay. ¿Que hay chamorros malos? Sí los hay. Pero no podemos echarle a toda la descendencia de los chamorros los clavos de los viejos chamorros. Sí, inclusive varios de los chamorros negociaron. Ahí tenés los Holman Chamorro. Uno viceministro de la Revolución por un cachimbo de años. Viceministro Jaime Huilo. El otro, alcalde de San Juan del Sur, en esta nueva etapa, en los 2000 para acá. ¿De quién? Del Frente Sandinista. Entonces, también hay chamorros cómplices de la dictadura. Pero vas a echarlos a todos en el mismo saco. No puede ser. Entonces, tenemos que ir entendiendo entonces
de que lo que ha existido, primero, una cefalía de la oposición, segundo, huevonada de los líderes mediáticos que no han querido bajar a los territorios de los países donde se encuentra la mayoría de la oposición para organizarla. Inclusive líderes de la oposición mediática buscando cómo pasáramos cursos y esto para acomodarnos en Estados Unidos y ya no seguir haciendo oposición. Y eso hay que ser claro. A los 222 nos metieron varios de esos líderes mediáticos que teníamos que acomodarnos aquí, hacer una nueva vida aquí. Es decir, hacerle el volado de que nos sacaron de la cárcel, de que los más reconocidos opositores estaban fuera del país, y olvidarse de Nicaragua, prácticamente quitarle el dolor de cabeza a la dictadura. Y a eso se estuvieron prestando algunos líderes de la oposición. Entonces es tiempo ya de que reaccionemos. El otro problema. Hay un problema. Entonces la Chayo está queriendo meter nuevamente el elemento divisor del chamorrismo, queriendo convertir a todos los chamorros en iguales. Hay chamorros buenos y hay chamorros malos. Igual, hay saen buenos y hay saen malos. Hay lacayos buenos y lacayos malos. Y los pelas oportunistas de primera todos se han acomodado con todos los gobiernos y hoy comparten el poder económico con los Ortega. Entonces, para que no nos dejemos enganchar con el discurso de la Chayo de hoy sobre el chamorrismo, lo que se tiene que hacer, o lo que tiene que hacerse, es que haya una apertura donde en realidad quepamos todos. Y no unos reviviendo la guerra de los 80, que ya nada tiene que ver en este conflicto. Se amnistiaron los dos bandos, que tenían crímenes y violaciones en los derechos humanos los dos bandos, y hoy son socios, la mayoría de los comandantes de la contra, con el danielismo. Entonces 2018 es otro rollo, y el que ande reviviendo, pónganle el ojo, que son cómplices de la dictadura, los que solo insisten en la guerra de los 80. Todo eso se había olvidado desde el 90, que tuvieron unos años ahí de recompas y recontras asesinando unos a otros, porque unos solo quieren sacar los contras muertos, otros solo quieren sacar los compas muertos. De los dos lados hubieron asesinos en los 90. Recuerden que el Indomable fue el primero que se alzó y asesinó a decenas de sandinistas, que fueron los primeros recontras. Y ahí vienen los recompas y después los revueltos que se unieron, para que no anden engañando a la gente con el conflicto de los 80 y tratando de retrotraer, como dicen en derecho, etapas precluidas del proceso, que eso ya se venció. Este bonche es de 2018 para acá. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos de la contra que ahí andan haciéndose pasar por opositores, pero que se la tiraron todos estos años allá en Nicaragua, incluyendo los Somoza. Entonces todo el que pretende revivir un conflicto de los 80 que ya fue superado, póngale sello, que es agente de la dictadura para mantenernos divididos. 2018 para acá es el bonche. Y eso hay que estar claro. Entonces, la otra situación es que mucha gente no ha salido de la campaña de demócratas y republicanos. Yo vivo en un estado demócrata, en California, tengo algunos beneficios, gloria a Dios por eso, pero no los tengo yo, los tienen millones de latinos. Y muchos se quedan en Miami por la cuestión del idioma y todos se hacen republicanos y ni saben lo que significa ser republicano. Pues yo ni con uno ni con el otro vivo agradecido con el gobierno de Biden, vivo agradecido con el estado demócrata de California,
por la atención que me han dado en salud, pero yo tengo un objetivo que es la democratización de Nicaragua. Así es que muchos que ni siquiera son residentes se metieron, de los opositores que surgieron después del 2018 y están aquí y siguen en el pleito Trump, Biden, Trump, Kamala, y de lo que menos hablan es de Nicaragua y ni siquiera son residentes. Me llama mucho la atención crear ese estado de división entre los nicaragüenses de demócratas y republicanos. En este momento necesitamos a los dos. Las leyes van a ser bipartidistas, hay control republicano de las dos cámaras y hay que aprovechar el nuevo jefe de Estado y todo lo que sea posible por la liberación de Nicaragua. O están para acomodarse en Estados Unidos o están queriendo vivir de la política estadounidense para que allá se dejen de pendejadas y que se den cuenta estos nicaragüenses que nos quieren dividir en demócratas y republicanos, que la campaña ya terminó y que el presidente Trump ya ganó y que Kamala reconoció la victoria de Donald Trump y que aquí hay democracia y que aquí no como estaba pidiendo que enseñen la acta a los republicanos de que ganaron porque le exigieron a Venezuela. Aquí no hay nadie reclamando de que hubo fraude como en Venezuela. Así es que déjense de pendejadas y ya salgan de esa campaña y dedíquense al pleito por la democratización de Nicaragua. Y para los idiotas, porque han aumentado la campaña y perfiles falsos, sacándome en cara que yo milité en el frente, me siento orgulloso del sandinismo que yo practiqué. Nunca he negado mi participación de más de 40 años desde la clandestinidad en el sandinismo. Para los pendejos que creen que a mí me van a bajar el gas, y siempre lo he dicho, en 2018 yo no apoyé y me puse en contra de las protestas, enganchado por la mierda ideológica de la cual nos habían llenado la cabeza de que era un golpe imperialista. Y lo peor, que pendejos que han chupado la teta de manera oportunista me quieren señalar ese tipo de cosas. A mí nadie me baja ni los huevos ni el gas, porque a mí no me avergüenza haber sido militante del Frente Sandinista, al que yo me incorporé en los años 70, porque era por honestidad, porque era cuando no sabía si ibas a llegar vivo. Así es que no jodan, no me siento avergonzado de que me señalen de que yo era sandinista. ¿De qué me voy a avergonzar? ¿A quién robé? ¿A quién le maté? Me gradué como abogado en tiempos de doña Violeta, no jodan. No me gradué ni estudiando sabatino en los 80, como varios que tuvieron esa oportunidad. Sino que cuando doña Violeta me gradué en la UCA. ¿De qué me voy a avergonzar? Mi pueblo puede decirle, saco la cuenta y paso más de 15,000 niños beneficiados con la actividad navideña que yo organizaba de manera independiente y nada que ver con el Frente durante 15 años. Los materiales de construcción que le conseguía gente pobre, sillas de ruedas, con mis amigos en Estados Unidos. ¿De qué me voy a avergonzar? Coman mierda. A mí no me bajan el gas. Y toda esa actividad que la dictadura le ha orientado para callarme, me sirve para decirles, no tengo de qué avergonzarme. Y me siento orgulloso de estar en esta acera hoy, enfrentando a la dictadura danielista, que se aprovecha del nombre de Sandino, o del sandinismo, que tampoco existió, para hacer lo que hacen hoy en día, y que incluso lo que nadie había hecho en las nuevas reformas constitucionales, además de la bandera y el himno y el pájaro y el arbi, pusieron como símbolo patrio la bandera partidaria roja y negra, lo cual es una violación a los sentimientos nacionales. ¿Desde cuándo y por qué iba a ser la bandera partidaria símbolo patrio? Y ahora sí lo metieron. Entonces, un llamado nuevamente a la oposición a organizar a más del 97% de los opositores que andamos al garete. En más de año y medio no se ha hecho nada y solo paja.
cuando debió haber a estas alturas existir estructuras en cada ciudad, en cada distrito de Estados Unidos, de una sola oposición y sin división, y apartar a ese ni siquiera 1% de la oposición que se dedica a dividir y que están identificados. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y haciéndole un llamado a algunos 4 sandinistas honestos que todavía quedan engañados allí en el danielismo, a seguir abandonando esas filas, a seguir desertándose los policías como se desertan diario, a seguir desertándose los soldados del ejército como se desertan diario y cruzan la frontera hacia Costa Rica, a seguir dejando sola esa dictadura, ese engranaje mortífero, pero sobre todo a unirnos y a organizarnos, porque por esa atomización que es culpa de algunos líderes que tiene la oposición, Daniel Ortega se está limpiando las nalgas con el país y con la oposición misma. Unidad para vencer, unidad para democratizar, unidad para que quepamos todos. ¿O es que piensan asesinar al 38-40% de nicaragüenses que son sandinistas, no danielistas? No agarren vara, hombre, no anden engañando a la gente. Una cosa es que no apoyemos a Daniel y otra cosa es que no te des cuenta que hay un 38-40% de sandinistas. No seamos idiotas. Unidad. Ahí hay un movimiento que se está creando. Sandinistas democráticos sí, danielistas no. Y así debe ser. Sandinistas democráticos sí, danielistas no. Mi mensaje mayoritariamente para los pendejos que me señalan de que yo militaba en el frente, vivo orgulloso de eso. Mi mensaje está dirigido a ese sector que todavía apoya la dictadura. No está dirigido al de derecha ni al de izquierda. No, esa es mi misión, debilitar esa estructura de la dictadura. Así es que el que quiera hacerme ver de otra manera, toma, ¿ven? Ya la gente, si no lograron callarme en los primeros meses que vine a Estados Unidos, mucho menos ahorita. Y cada día se desnudan más quiénes son los verdaderos agentes de la dictadura en la oposición y en el exterior. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. El chino Enoch. Unidad, unidad, unidad. Esa es la respuesta. Organización de la oposición. Si no tienen capacidad, apártense y dejen de andar en los medios de comunicación, y los medios de comunicación quítenle los espacios a esos pseudo líderes que no organizan a la oposición, y cambien esa agenda mediática para que otras personas con mayor amplitud y con mayor disposición a servir y a organizar y a derrotar esa dictadura tenga acceso a poder formar parte de estos líderes de la oposición. Y no estoy hablando del chino porque ni se me ocurre. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.